Este martes, Jerome Powell asustó al mercado. Y es que una vez más, la Fed se presenta de una manera mucho más agresiva. En esta conferencia que dio Jerome Powell frente al Congreso, se presentó bastante información algo alarmante para nosotros los inversionistas. De hecho, hace tan solo un mes y medio, el mercado estimaba que las tasas de interés en los Estados Unidos toparan en el 4.9%, cercano al 5%. Pero un mes y medio después, y con una Fed más agresiva después de que falló la expectativa del reporte inflacionario de enero, vemos que el mercado espera unas tasas de interés en el 5.6% para este año. 5.6% a comparación de 4.9%. No solo eso, ahora el mercado está descontando que el inicio de recortes de tasas será hasta 2024. Anteriormente se esperaba que los recortes de tasas iniciaran en 2023, pero la inflación está más agresiva de lo que se esperaba y la Fed con esto también lo está. Ahora, en este video, además de hablar de la Fed, hablaremos acerca del segmento de inteligencia artificial y de la inversión que esto implica para el segmento de nube, que muchas empresas se verán beneficiadas, como por ejemplo Microsoft, Google y Amazon, que son de los proveedores más grandes de nube en el mundo. Y para comenzar y poder entender bien la posición de Jerome Powell, mencionemos brevemente información acerca de lo que está sucediendo en el mercado y en la economía. Actualmente el desempleo se encuentra en el 3.5% aproximadamente, un desempleo bastante bajo, que históricamente, para que la inflación bajase, se esperaba que el desempleo tuviese que aumentar a un 7%. Y se dice o se estima que para que la inflación pueda bajar a un 2%, el desempleo en los Estados Unidos tendría que aumentar hasta un 10%. Una tasa sumamente alta y bastante peligrosa para los Estados Unidos, ya que significaría una probable depresión o una muy fuerte recesión al menos. Cosa que recordemos, la Fed nos ha dicho que lo que podría suceder es una recesión ligera o que no haya recesión incluso, pero nadie nos ha hablado de una fuerte recesión o inclusive que se llegue a mencionar una depresión. Ahora, en la actualidad, la economía no se ve en tan mal estado, por eso el desempleo también se ha estado manteniendo bien. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues veamos lo que pasó con los ingresos del S&P 500, que de hecho, a comparación del cuarto trimestre del 2021, el cuarto trimestre del 2022 tuvo un incremento de 5.3% en los ingresos para estas empresas. El tema o donde hubo un fallo fue en las utilidades, ya que a comparación del año anterior, el cuarto trimestre tuvo un decrecimiento de un 4.6% en utilidades. Lo que esto quiere decir es que sí, los consumidores están yendo a comprar los productos y servicios, pero las empresas no están logrando pasar todos sus costos al consumidor. El consumidor quiere comprar, pero a ciertos precios. Las empresas por eso en promedio han visto un muy ligero aumento en ingresos que sigue por debajo del ritmo de inflación, pero una contracción que podríamos llamar considerable de un 4.6% en las utilidades que están recibiendo en estos momentos. Y de aumentar el desempleo podríamos ver que estas utilidades se vean mucho más golpeadas, por ende sí, eventualmente la recesión que tanto se espera y que tanto se ha pronosticado. Ahora, podríamos considerar en estos momentos que la recesión no podría suceder por sí sola. Necesita ese empujón de la Fed que está dando la Fed actualmente con las subidas de tasas de interés, ya que el consumo está saludable y el desempleo se encuentra en un nivel bastante bajo. Pero antes de continuar con este tema de la Fed que ya hemos introducido, hablemos acerca del segmento de la inteligencia artificial y lo que esto significa para el mercado de nube, ya que Morgan Stanley empieza con nuevas expectativas para este mercado. Ahora, definitivamente hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial significa gasto e inversión. Las Big Tech están gastando muchísimo dinero e invirtiendo muchísimo dinero en desarrollarla. Y una parte enorme de ese gasto va directamente a los servicios de nube, porque en algún lugar se tiene que procesar y almacenar toda esa información. En algún lugar se tiene que almacenar toda la información de todos los parámetros que envuelven a estos modelos de inteligencia artificial. Y esto va a beneficiar a las Big Tech también, que en estos próximos trimestres podrían ver una compresión mayor en sus márgenes debido a la inversión que están haciendo en estos momentos, pero en el futuro, al almacenar nuevos modelos de inteligencia artificial para otras empresas, otras instituciones y otros proyectos, ellos recibirían este ingreso recurrente que proviene del segmento de nube y podría dar un motor nuevo de crecimiento a todo el mercado de nube. Al menos esto es lo que nos presenta Morgan Stanley en sus expectativas.
¿Qué es lo que esperan? Bueno, en 2022 el mercado de nube tenía aproximadamente un 25% de los ingresos provenientes del segmento de inteligencia artificial, que esto equivale a 136 mil millones de dólares. Sí, en 2022 ya había 136 mil millones de dólares destinados a almacenar la información para que estas empresas pudieran correr sus programas de inteligencia artificial. Ahora esto, para 2026, de 136 mil millones de dólares, se espera que aumente de una manera increíble a 328 mil millones de dólares. Claro que hay dudas de que las expectativas de estos analistas se vuelvan realidad, pero ir entendiendo el panorama y cómo lo van viendo es interesante para ver un canal de oportunidad de crecimiento para estas grandes empresas, por ofrecer sus servicios de almacenar toda esta información. Ahora, para que esto se haga realidad, estaríamos hablando de que tendría que ser aproximadamente el 30% de todos los gastos de servicios de nube serían por parte de la inteligencia artificial. Sí, que solamente el segmento de inteligencia artificial pague 30% de todos los servicios de nube. Además de esto, se esperaría que el 59% del costo de la inteligencia artificial esté destinado al segmento de nube, que es entendible porque es muy caro correr estos programas, es demasiado caro desarrollar la inteligencia artificial, al menos en estos momentos. Y lo que esto quiere decir es que en este enorme mercado que se proyecta de $1 trillón en inglés o de $1 billón en español, Microsoft, Google y Amazon, que son los jugadores principales del segmento de nube, se van a ver sumamente beneficiados, y no por ofrecer el servicio de inteligencia artificial o no por aumentar sus ingresos con ayuda de la inteligencia artificial, sino por poder proveer estos servicios de almacenamiento para las empresas que lo necesiten. Ahí van a tener dos motores de crecimiento, lo que sea o la oportunidad que sea que pueda venir de la inteligencia artificial, y además por los servicios de nube que requieren estos programas. Entonces, cabe mencionar que yo estoy bastante atento a lo que pueda suceder con la inteligencia artificial y a lo que esto puede impactar a los márgenes de empresas como Microsoft y Google, que Google la tengo en mi portafolio, y no quisiera que por estar invirtiendo en la inteligencia artificial los márgenes sigan comprimiéndose estos próximos trimestres, después de que ya han sufrido una compresión anterior porque el segmento de todos los anuncios digitales no ha estado en su mejor lugar, en su mejor punto, mientras que Google seguía contratando continuamente. Y por otra parte, me mantengo optimista y emocionado para estas empresas de que el segmento de nube puede ser más grande de lo que anteriormente se esperaba, gracias al continuo desarrollo y al aumento en la necesidad de inteligencia artificial que el mercado está viendo en estos momentos, si es que continúa aumentando de la manera que había estado aumentando anteriormente. Ahora sí, podemos continuar y terminar con el tema de la Fed, que tanto ha estado alarmando a los inversionistas, porque la Fed ha estado presentándose muy agresiva. Y es increíble pensar cómo la conferencia que da una persona frente al Congreso puede mover tanto al mercado. Pero es que cuando esta persona es Jerome Powell y cuando te están hablando acerca de lo que la Fed podría continuar haciendo y con que el desempleo efectivamente sería aceptable que suba, podría ser inclusive aceptable que suba hasta un 7%, ahí es cuando te empiezas a preocupar y ahí es cuando el mercado comienza a caer. Y lo que pasa es que Jerome Powell sugirió que la Fed va a tener que subir las tasas más de lo que se esperaba y por más tiempo de lo que se esperaba. De hecho, la próxima subida de tasas, que será el 22 de marzo, se esperaba que fuera en un 0.25%, pero ahora cambia la probabilidad, y la probabilidad de que la siguiente subida sea de 0.50%, según el mercado, es de 50%. Si el mercado está descontando en 50% una subida de 0.50, cuando anteriormente la mayoría pensaban y la mayoría del mercado descontaba una subida de 0.25%. En lo personal, mi expectativa es que la Fed vaya a subir las tasas en 0.25%. Sí, contrario a la mayoría de expectativas, yo todavía creo que la subida será de 0.25%. Me puedo estar equivocando, claramente la mayoría de las personas creen que me estoy equivocando en esta ocasión, pero es que la Fed se ha presentado de una manera tan agresiva tantas veces y en ocasiones no ha actuado de esa manera, que esta vez es una de esas veces que creo que se están presentando de una manera más agresiva de lo que van a actuar en realidad. Yo creo que la subida será de 0.25. Claro que el problema principal es la inflación, y la inflación va a dictar si suben las tasas más agresivamente o si no lo hacen. Y es que el pronóstico de FedNow, el pronóstico que la Fed de Cleveland tiene para la inflación es de 6.21%, y ellos suelen estar bastante cercanos a la realidad, cuando el mercado está descontando una lectura de inflación del 6%.
Entonces, inclusive la Fed tiene un pronóstico más agresivo que lo que tiene el mercado para la lectura de inflación, lo que puede decir que la inflación no continúe descendiendo de la manera que se esperaba y que la Fed efectivamente tenga que actuar de una manera mucho más agresiva, como nos lo está presentando Jerome Powell. Ahora, para dar un poco de tranquilidad a los inversionistas, Jerome Powell dijo que de ninguna manera podrían ver que la tasa de desempleo suba un 10%, pero que la del 7% no sería tan descabellada. Eso es lo que dejó entender. Entonces, sabemos que la Fed está siendo agresiva, pero no va a ser agresiva sin medida. Y es que con las nuevas expectativas de que la Fed vaya a continuar subiendo las tasas y que el recorte de tasas sea hasta 2024, el mercado podría darnos más oportunidades de inversión a lo largo de todo este año, porque bueno, mientras más suban las tasas de interés, más atractivo es para los inversionistas invertir en renta fija, en tasa segura, y menos atractivo es ir a invertir en bolsa. Mientras más suban, más tiempo durará la bolsa, probablemente con estas valuaciones y estas valoraciones para las empresas, cosa que nosotros como inversionistas de largo plazo lo vemos como una gran oportunidad. Claramente, si estamos invirtiendo en el S&P 500 o si estamos eligiendo empresas que creemos seguirán creciendo y desarrollándose en los próximos años. Ahora sí, inversionistas, hasta aquí les dejo este video, un poco más pesimista de lo usual, pero es que la Fed se puso bastante agresiva. Fuera de eso, espero que el tema de la inteligencia artificial aporte algo, ya que todos están poniendo atención a qué empresas están trabajando sobre la inteligencia artificial, y me gustó darle este enfoque de que, oye, también hay otros mercados que se van a beneficiar por la inversión en la inteligencia artificial, como lo es el segmento de nube o el mercado de nube. Inversionistas, nos vemos a la próxima. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram y el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.